Palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3. Amén. Hechos, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo este pasaje de la palabra del Señor desde el verso 1 al verso 10. Amén. Por un momento más te invito a que puedas colocarte en pie y leemos este pasaje de la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vino a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron ¿qué? Los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró entre ellos en el templo, andando y saltando, ¿y qué más? Alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén y amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es vida para nuestro espíritu, alimento para todo nuestro ser. A ti te bendecimos y te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este privilegio de poder congregarnos en tu nombre y meditar en tu palabra. Que esta palabra halle cabida en nuestro corazón y dé fruto en cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos y a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Y hoy quiero que hablemos de este pasaje de la palabra del Señor, del cual ya he predicado muchas veces, pero que en esta mañana quiero que meditemos de manera especial, recordando las palabras que el apóstol Pedro le dice a este hombre cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Está en el verso 6. Y la pregunta que hoy quiero y que he hecho antes a través de este pasaje, porque siempre inquieta mi corazón cuando lo leo, es: ¿qué tienes hoy tú para dar? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tenemos hoy nosotros para dar? ¿Cierto? Un hombre cojo de nacimiento, lo hemos leído, lo hemos hablado en otras ocasiones. Un hombre que era llevado a la puerta del templo para pedir limosna, porque no se podía valer por sí mismo. Y que cuando llega Pedro y Juan a la hora de la oración, hace lo que siempre hace: pedirles limosna, pedirle que le den algo, que se compadezcan de su estado, que se compadezca de él y que le den algo. Y Pedro, dice la palabra, que fijando en él sus ojos le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y en alguna ocasión, hace algunos meses atrás, hace algún tiempo, yo hablaba acerca de lo que había en Pedro en ese momento. ¿Qué había en Pedro? ¿Qué tenía Pedro que le dio a este hombre? Y hablábamos en días pasados de cómo Pedro tenía fe en el nombre de Jesús. Pedro tenía fe en el nombre de Jesús. ¿Usted tiene fe en el nombre de Jesús? ¿Y cree que para él es todo posible? Pedro tenía poder y autoridad en el nombre de Jesús. No solamente tenía fe, no solamente creía, sino que había recibido poder y autoridad. Recuerden ustedes la palabra en Lucas capítulo 9, verso 12. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que les daba ¿qué? Poder y autoridad sobre demonios, para sanar enfermos, para enviarlos a predicar. Entonces recordamos cómo Pedro no solamente creía. Hace 15 días atrás hablábamos de la fe.
Y decíamos que era un acto del entendimiento, no, de la voluntad. Yo decido creer, ¿cierto? Yo decido. Aun cuando haya adversidad, aun cuando las cosas sean contrarias, tomo la decisión de creer. Esto es fe. Eso es fe. Una certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por eso no es un acto del entendimiento, no es porque veo, creo, no. Decido creer aunque no vea. Pedro tenía fe en el nombre de Jesús. Pedro tenía poder y autoridad que le había dado el Señor. Pedro tenía el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Recuerden que la palabra y el Señor le dice a sus discípulos, pero recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y para qué? Yo siempre he dicho, ¿y para qué el Espíritu Santo en la vida del creyente? No solo es para fortalecerlo, no solo es para que permanezca fiel, no solo es para recordarle la palabra y las promesas que Dios nos ha dado, sino para que seamos testigos a otros, para que podamos testificar que hay un Dios de poder en el cual hemos creído, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y Pablo tenía esto. Pablo tenía fe en el nombre de Jesús, poder y autoridad en el nombre de Jesús. El maestro lo había delegado, pero también tenía el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre cada uno de ellos y reciben el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted tiene eso en esta mañana? ¿Tiene fe en el nombre de Jesús? ¿Tiene el poder y la autoridad delegada en el nombre de Jesús? ¿Tiene el poder del Espíritu Santo? Porque ciertamente la palabra a mí me afirma que así es. La palabra me afirma que hemos recibido el poder y la autoridad de Cristo. El poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Que hemos recibido el poder del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero tenemos fe. Tenemos fe en el nombre de Jesús. Necesitamos alimentar y renovar nuestra fe. Yo hablaba de eso hace algunos días atrás. Porque la fe se desgasta y necesita renovarse en el Señor. Renovarse en el poder de la palabra de Dios. Ahora bien, esta parte de la Biblia es extraordinariamente maravillosa. Pedro llega a un lugar. Pedro le dice a este hombre cojo de nacimiento con más de 40 años, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levanta y entra al templo cantando y alabando, exaltando el nombre de Dios, porque no solamente era un milagro que pudiera ponerse en pie, era un milagro que pudiera caminar, era un milagro que pudiera saltar. Eso por sí, hermano, es un milagro. Si usted no lo sabe, cuando una persona tiene algún problema con sus pies, hablemos de cualquiera de nosotros que caminamos perfectamente, pero por X o Y razón pasamos por alguna situación y tenemos que pasar un tiempo en reposo, llámese meses o años, pues cuando usted va a volver a caminar, ¿sabe qué le toca? ¿Sabe a qué lo envían? A terapia física. ¿Para qué? Para que su cuerpo vuelva, como cuando era bebé, a volver a caminar. Y fíjense el milagro que Dios hizo en este varón. Este hombre no solo se pone de pie, sino que entra saltando, cantando y alabando a Dios. No tuvo necesidad de una terapia física. No tuvo necesidad de ir a un fisioterapeuta. Saltaba y alababa al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que creyó, hubo un hombre lleno del Espíritu Santo, hubo un hombre lleno del poder y la autoridad en Cristo Jesús. ¿Quién? Pedro. Pero la vida de Pedro no siempre fue así. Y de eso es lo que yo quiero que hablemos en esta mañana. Porque Pedro no siempre fue un hombre de fe.
Pedro no siempre fue un hombre con esa determinación, con esa convicción, no. Pedro fue un hombre como nosotros, con debilidades, con falencias, con errores, con luchas. Pero fue el que Dios escogió para alabanza y gloria de su nombre. Y yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, que si tú y yo estamos aquí es porque Dios nos escogió para alabanza y gloria de su nombre. Usted le da gloria a Dios por eso. Dios te escogió. Dios te escogió. Que te falte fe, que a veces dudas, que a veces quieres una cosa y no ves, eso es otra cosa. Ese es otro punto. Pero Dios nos escogió. Y usted y yo debemos desarrollar esa convicción y esa firmeza. No estamos aquí, y usted sabe que yo lo reitero siempre, no estamos aquí porque somos perfectos. Dios no te escogió porque eres perfecto. Yo no predico porque sea perfecta. No, predico por su gracia, por su misericordia. Y estamos aquí congregados en su nombre por su gracia. Su gracia se derramó sobre nosotros, mi hermano. Su misericordia nos abraza cada mañana. ¿Tú crees que Dios no conoce tus luchas? ¿Tú crees que Dios no conoce tus batallas, tus dudas, tus momentos de soledad, tus momentos donde a veces dudas incluso de la palabra? Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Podemos engañar al mundo, pero a Él no lo podemos engañar. Tú y yo estamos aquí, mi hermano, porque Dios en su misericordia nos ha escogido para alabanza y gloria de su nombre. No somos perfectos, Él lo sabe. Cometemos errores, Él lo sabe. Caemos y tropezamos, Él lo sabe. Él lo sabe. Conoce cada una de nuestras debilidades. Y aquí estamos por su gracia. Aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque un día nos dijo, mi hijo eres tú. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Pedro fue un hombre que tuvo que luchar con sus emociones, con sus dudas, con sus temores, con tantas situaciones que si lo hubiéramos visto antes o cuando lo vemos a través de los evangelios, nos damos cuenta que no era el mismo, el cual aparece en Hechos capítulo 3. Esta historia gloriosa de Pedro comienza a escribirse en Hechos, pero detrás de esa historia gloriosa había una historia de fracaso, había una historia de errores, experiencias que marcaron su vida, su fe y su llamado. Porque ¿sabes algo, mi hermano? Cada experiencia que Dios nos permite vivir, aunque vengan dudas, aunque vengan pruebas, aunque venga el temor, aunque vengan situaciones difíciles que quieran apagar nuestra fe, Dios las permite. ¿Sabes por qué? Porque está formándonos. Está formando nuestro carácter, está formando nuestra fe. En medio de la lucha se forma nuestro carácter en Cristo. Porque no podemos hablar de un Dios que hace milagros si no hemos visto los milagros. Pero a veces para ver los milagros, y siempre es así, hay que pasar por una lucha, hay que batallar. Tú puedes hablar de un Dios que hace milagros sanando cuando has visto su mano en medio de ¿qué? De la enfermedad. Tú puedes hablar de un Dios que levanta al caído cuando tú y yo hemos caído y Él nos ha levantado. Tú y yo podemos hablar de un Dios que es nuestra fortaleza cuando nos hemos sentido débiles y cansados y Él ha estado ahí sosteniéndonos con su diestra de poder. Pedro tuvo que vivir momentos de temor, momentos de angustia, momentos de duda, momentos de fracaso para ver la gloria de Dios en su vida. Momentos que formaron su fe para que hoy, ahí en ese capítulo de 3,
de Hechos, nosotros pudiéramos ver a un hombre que tiene una determinación, que tiene una convicción en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 4, verso 18. En el verso 19 específicamente, este pasaje nos habla acerca del llamado. Pedro tenía un llamado. Dice la palabra en este pasaje de la palabra que él estaba junto con Simón y Andrés pescando, porque eran pescadores. Pero estando allí, dice que junto al mar de Galilea, Jesús se acerca y le dice, venid a mí que os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Pedro tenía un llamado, así como cada uno de nosotros, mis amados, tenemos un llamado. Dios nos ha llamado. Tú y yo no estamos aquí porque nos llamó un hombre. Tú y yo no servimos en el ministerio que sea. No, no estamos ahí porque un hombre nos escogió. Dios nos llamó. Dios nos ha escogido y Él nos ha llamado. Y eso debe estar claro en nuestra vida. En este pasaje de la palabra, Lucas capítulo 5, verso 8, nos habla del mismo pasaje, de la misma historia, en el momento del llamado de Pedro. Y allí el Señor hace un milagro extraordinario, porque después de que Pedro había estado pescando toda la noche, el Señor llega y le dice, mira, boga mar adentro y lanza, ¿qué? La red. Y Pedro le dice, allí en Lucas, la palabra narra que Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre voy a, ¿qué? A tirar la red. Y es lo que conocemos, el milagro de la pesca, ¿cierto? Una pesca milagrosa, algo extraordinario, que las redes, las barcas ya se hundían de la cantidad de peces que tenían. Cuando Pedro ve esto en el verso 8 del capítulo 5 de Lucas, dice la palabra que Pedro le dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre ¿qué? Soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. En otras palabras, no soy digno. Y déjame reiterar en eso, mi hermano, porque el Señor nos escogió, no porque fuéramos perfectos y santos, no. Nos llamó para santificarnos. Nos llamó para perfeccionarnos. Nos llamó en medio de nuestros errores, de nuestros fracasos, para perfeccionarnos en Él. Para santificarnos en Él. Pedro reconoce al maestro, reconoce que era alguien especial y le dice, mira, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Y aún así el Señor lo sabía. Él sabía quién era Pedro y aún le dice que lo iba a hacer, ¿qué? Pescador de hombres. Pescador de hombres. Y vemos a un Pedro que reconoce su estado de pecado, que reconoce que no es digno de estar con el Maestro. Pero es el mismo Pedro que Dios escoge para un llamado específico. Para un llamado. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Mis amados, Dios también nos escogió a nosotros para que anunciemos sus virtudes, para que hablemos de su gloria, para que glorifiquemos su nombre. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? ¿Quién nos adquirió? Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dígale al que tiene al lado, usted también tiene un llamado. Tenemos un llamado, escúchame, tenemos un llamado, al igual que Pedro. Al igual que Pedro, tal vez tú te sientes que no
no vales, que no eres digno de estar a los pies del Maestro, pero su gracia y su misericordia nos ha abrazado, mi hermano. Tenemos un llamado y es una gran responsabilidad que un día tendremos que darle cuentas a Dios. Hace 8 días la palabra nos hablaba acerca también de ello. Tenemos un llamado. Como iglesia tenemos un llamado, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Tenemos un llamado, iglesia. Al igual que Pedro, tenemos un llamado. Anunciar las virtudes de aquel, mostrarle a otros la gloria de Dios, mostrarle a otros que en medio de las luchas de la vida, en medio de las aflicciones, hay un Dios en el que podemos poner nuestra confianza y es el que nos sostiene, es el que nos sustenta y es el que nos levanta en los momentos difíciles. Es nuestro refugio en medio de la tormenta, es el que nos da paz. Es el que nos da gozo, aún en medio de la adversidad. Ha prometido siempre estar con nosotros. Siempre. Y cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a decir acerca de ese llamado? Pedro tenía un llamado. Venid en pos de mí, le dice el Señor, venid en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Ya no van a pescar más peces, van a ser pescadores de hombres. Dios no te está pidiendo que dejes tu finca, tu trabajo, tu casa, tu hogar. No te lo está pidiendo, pero sí te ha hecho un llamado para ir a ser discípulo. Sí te ha hecho un llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, iglesia, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que comenzamos igual que Pedro, porque todos los que estamos aquí presentes tenemos un llamado, del que un día tendremos que dar cuenta al Señor. Delante de su trono un día le daremos cuenta de qué hicimos con ese llamado. Y no habrán excusas que justifiquen nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con el llamado? Soy un hombre pecador, Pedro lo reconoce, el Señor lo sabía, pero aún así lo escoge. Porque el Señor no se queda mirando solo nuestros errores. El Señor no se queda mirando solamente nuestras fallas, nuestras falencias. Él sabe perfectamente el potencial, los talentos, los dones, las habilidades que ha puesto en nosotros para mostrar su gloria. Él lo sabe, mi hermano. Nosotros somos los que a veces dudamos de eso. A veces dudamos de nuestros talentos, de nuestros dones, de lo que podemos hacer. Pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo servir? ¿Dios qué me va a escuchar a mí? Y dejamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque subestimamos lo que somos en ¿quién? En Cristo. Tú muévete en fe. Lo demás lo hace ¿quién? El Señor. Límpiate, santifícate. Hemos hablado de eso. Es necesario santificarnos. No me puedo justificar en que como el Señor me llamó así, así me quedo. No, Él me llamó, Él me escogió. Yo me santifico. Yo vivo su palabra. Estamos aquí meditando en su palabra porque queremos ¿qué? Perfeccionarnos. Queremos santificarnos. Queremos ser cada día mejores. ¿Para quién? Para Él. Para glorificarlo a Él. Señor, es que quiero meditar en tu palabra para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte lo mejor de mi vida mientras viva, lo mejor. Y entonces entendemos que cuando vivimos para Él, si los demás agradecen o no agradecen lo que hacemos por ellos, no importa, porque yo sé que Él sí lo ve. Yo sé que Él sí tendrá recompensa para mí. Yo sé que Él es glorificado por lo que hago. Que el mundo no lo agradezca, que los demás lo ignoren, que no les importe. Mi hermano, déjame decirte que el Señor sí ve lo que hay en tu corazón y en tu vida. Vive para Él, glorifícalo a Él, hónralo a Él. Vive para Cristo cada día de tu vida. Pedro reconoce este llamado y comienza a seguir al Maestro.
Pero yo quiero que sigamos analizando la vida de Pedro y vamos a Mateo capítulo 14, verso 22. Después de la alimentación a los 5,000, más de 5,000 personas, se dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, estoy hablando del contexto de este pasaje. Después de que hay este milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, dice la palabra que el Señor le dice a sus discípulos que se fueran a la otra ribera, mientras Él despedía a la multitud que se fueran yendo. Y los discípulos se suben a la barca y se van a la otra ribera. Y cuenta la palabra allí en este pasaje que Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Váyanse adelante en la barca, yo más tarde los alcanzo. ¿Cómo? No les dijo. Pero llega a ellos. Dice que en la 4ª vigilia de la noche llegó andando sobre el mar. Y los discípulos que estaban en la barca pensaban que era ¿qué? Un fantasma, y se asustaron y Él les dijo, no soy yo, no se asusten. Y Pedro, miramos a nuestro querido Pedro en el verso 28 del capítulo 14, verso 28, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Ven? Y Pedro se baja del barco y comienza a andar. Y comienza a caminar con su mirada puesta ¿en quién? En Jesús, su mirada puesta en el Maestro. Pero hubo un momento en que Pedro dejó de mirar al Maestro y comenzó a mirar el viento. Y comenzó a mirar la tormenta. Y comenzó a mirar que el viento golpeaba fuerte. Y comenzó a tener ¿qué? Miedo. Miedo. Tuvo miedo. El gran Pedro que había hecho un milagro más adelante, en este pasaje tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? ¿Por qué tuvo miedo? Porque comenzó a mirar ¿a qué? Quitó la mirada ¿de quién? De Jesús. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a poner la mirada en las circunstancias, en las situaciones difíciles, en las cosas, en las crisis que estamos viviendo, nuestra fe comienza ¿a qué? A menguar. ¿Y comenzamos a qué? A hundirnos. Y cuando comenzamos a hundirnos, comenzamos a sentir miedo. Cuando la fe comienza a apagarse, el miedo se hace más fuerte. Eso es directamente proporcional, mi hermano. Cuando tú alimentas tu fe, el miedo comienza a desvanecerse. Pero cuando tu fe comienza a apagarse, es porque has puesto tu mirada en las circunstancias, en las situaciones, en el momento, en la crisis. Pedro quitó la mirada y dice la palabra que tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse y le dijo, Señor, sálvame. Pedro tuvo miedo, mi hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo frente a ciertas circunstancias que estamos viviendo? Pedro tuvo miedo porque quitó la mirada del Maestro. Pedro tuvo miedo porque comenzó a mirar más las circunstancias, las olas. Comenzó a olvidar la palabra que el Señor le había dicho, ven. Quitó la mirada del Maestro y cuando nosotros quitamos la mirada del Maestro, mi hermano, el enemigo nos hace ver gigantes aún más grandes de lo que son. Cuando nosotros quitamos la mirada del Maestro, las circunstancias comienzan a golpearnos y el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Pedro tuvo miedo y se hunde en medio del mar. Clama al Señor y el Señor ¿qué? Lo saca. ¿Y qué le dice? Hombre, ¿qué le dice? ¿Recuerda usted lo que le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Un Pedro que duda. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de la palabra y de las promesas de Dios?
Porque eso es lo que hace Satanás. Levanta olas fuertes contra nuestra vida, golpea nuestra vida, así aprovecha de las circunstancias. Pero déjame decirte que las circunstancias que el enemigo usa para dañarnos, para hacernos dudar, para infundirnos temor, Dios quiere glorificarse en medio de ellas. Dios no permite nada en tu vida sin que Él tenga un propósito con eso, mi hermano. Cada circunstancia, por difícil que sea, tiene un propósito en Él. Él tiene un propósito y permite que tú y yo pasemos por ahí para mostrarnos su gloria y su poder. Por eso es que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No es que el Señor nos va a evitar la tormenta, no es que el Señor va a evitar incluso que andemos por el valle de sombra y de ¿qué? De muerte. Y el salmista no dice esto simplemente para crear una poesía bonita. No, mi hermano, era porque estaba siendo perseguido para matarlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara me infundirá ¿qué? Aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ese mismo Dios que sostenía al salmista en medio del valle de sombra y de muerte, es el mismo Dios en el cual tú y yo hemos creído, mi hermano. Es el mismo Dios que nos sostiene. Es el mismo Dios que hoy te dice, con amor eterno te he amado. Yo te abrazo con mi misericordia en esta mañana. Es el mismo. La duda y la fe se contraponen. La duda y la fe se contraponen. La duda muchas veces es inevitable en nuestra vida. Pero yo decido quedarme con la duda o comenzar a alimentar mi fe con la palabra. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas. Y el apóstol Pablo se lo recalca a la iglesia. La fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra. La palabra alimenta nuestra fe, la palabra nos da fortaleza en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles. La palabra, mi hermano. Pedro recibe una palabra y también una exhortación, porque a veces es necesario ser exhortados. Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Es el mismo Pedro que vemos en Hechos capítulo 3? No. No. El Pedro que vemos en Hechos capítulo 3 es un hombre lleno de fe. Ya no tenía poca fe. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Tu fe puede crecer, no te conformes. Tu fe puede crecer. Claro, se debilita con las circunstancias, se debilita con la adversidad, es golpeada por las situaciones difíciles, pero no te quedes ahí. Fortalece tu fe en el poder del Espíritu Santo. Fortalece tu fe en la palabra. ¿Para qué? Para que puedas permanecer firme en el Señor. Pedro fue un hombre de poca fe. Eso no determinó lo que Dios iba a hacer con él. Con eso quiero decirte que aunque nos falle la fe, eso no determina lo que Dios puede hacer con nosotros. Eso no determina lo que Dios quiere hacer contigo. El Señor conocía a Pedro. Aún antes de que le dijera que caminara sobre las aguas, ya el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor pudo haberle dicho, no, Pedro, no, quédate ahí, yo llego a la barca, espérame. Porque es que tú eres un hombre de poca fe, ni para qué vienes, te vas a hundir. Pero no, ¿qué le dijo el Señor? Vamos a dejarlo que experimente. ¿Quieres venir? Ven. A veces Dios nos permite circunstancias, no las evita, hermano.
Dios pudiera evitarnos tantas circunstancias difíciles. Usted no lo ha dicho al Señor: Señor, si tú sabías, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me evitas esto? Yo no quiero pasar por esto. ¿Quién quiere pasar por eso? Nadie. ¿Quién quiere pasar por momentos difíciles? Nadie. ¿Quién quiere pasar por momentos de enfermedad? Nadie, hermano. Pero Dios permite eso para trabajar en tu vida, para trabajar en tu carácter, para trabajar en tu fe. ¿Qué dijimos? Somos más que vencedores en Cristo Jesús y ya no tenemos que pasar por ninguna circunstancia adversa. No, mi hermano. El Señor no dijo que no íbamos a tener circunstancias difíciles. Él prometió, era que iba a estar con nosotros. Él prometió que iba a estar en medio de la prueba. Él prometió que iba a estar en medio del dolor. Él prometió que iba a estar ahí. ¿Y que se iba a qué? A glorificar. Que se iba a glorificar. Y a veces no vemos su gloria en el milagro que queremos ver. Pero sabes, si tú te detienes, puedes ver la gloria de Dios que te sostiene y te da fuerzas. Y a veces tú dices: pero yo no sé de dónde. Analízate tú mismo. ¿Cuántas veces tú has dicho: no más, renuncio, hasta aquí llego? Hasta aquí, no más. No quiero seguir en Cristo, no quiero volver a la iglesia, estoy cansado. ¿Y por qué estás aquí? ¿Sabes por qué? Porque Él te ha sostenido. ¿Por qué estás aquí? Porque Él te ha dado la fuerza cuando tú no la has tenido. Estamos aquí porque Él nos ha dado fortaleza. Y ahí está su gloria, mi hermano. En alguna ocasión alguien decía: cuando tú clamas por un milagro, cuando tú clamas a Dios por una circunstancia, cuando tú oras, cuando tú ayunas, una de dos: o Dios hace la obra, o Dios hace el milagro, Dios hace una transformación en la situación, o te transforma a ti para que seas más fuerte y sostengas tu vida en medio de la prueba. Permanezcas firme en medio de la prueba. Dios sabe que cada circunstancia difícil tiene un propósito. Y conforme a ese propósito permites las circunstancias. Entonces el Señor no le dice a Pedro: mira, Pedro, quédate en la barca, yo voy hasta allá. No te preocupes, Pedro. Es que tú eres un hombre de poca fe. No. Le permite caminar sobre el agua. Le permite andar sobre el agua, porque Pedro anduvo sobre el agua mientras tuvo su mirada puesta en Él, y después el Señor le hubiera podido decir: Pedro, pero mírame, Pedro, mírame, no te angusties, no mire las olas, mírame a mí, Pedro, y seguirás caminando. El Señor no le dijo eso. El Señor permitió que Pedro mirara las olas. El Señor permitió que Pedro mirara el fuerte viento, y el Señor permitió que Pedro tuviera miedo, para darle una gran lección de vida. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una lección de vida, ¿para quién? Para Pedro. Una lección de vida para él. ¿Cuántas lecciones de vida tú y yo tenemos en nuestra historia? ¿Cuántas cosas Dios ha permitido? ¿Para qué? Para formarnos. Y el Señor no le dice: mira, hombre de poca fe, ¿sabes qué? No me sigas más. Vete a tu mar a seguir pescando allá con los demás. El Señor desechó a Pedro por su poca fe. Desechó el Señor a Pedro porque era un hombre de poca fe que no creyó en ese momento. No, mi hermano, no lo desechó. El Señor no nos desecha cuando nos falta la fe, mi hermano. El Señor no nos desecha porque ahí te faltó fe. No vuelvas a la iglesia, ¿para qué si tú no crees? No, ven, yo quiero fortalecer tu fe. Hay promesas de Dios, hay palabra. Te sientes cansado, yo seré tu fuerza. Te sientes débil, yo seré tu fortaleza. Sientes que tus rodillas se paralizan, yo las enderezo, dice el Señor. Yo las afirmo. Y es por eso que estamos aquí, hermano, porque si fueran nuestras propias fuerzas,
¿Cuántos estaríamos aquí en nuestras propias fuerzas? Nadie podría decir amén. Porque en nuestras propias fuerzas, hermano, nos cansamos, nos rendimos. Pero es en el poder del Espíritu Santo. Es en el poder de Dios que estamos en este lugar. Mateo capítulo 16, vamos a seguir analizando a nuestro querido Pedro. Mateo capítulo 16, y vamos a ir al verso 16. Allí está el Señor Jesús con sus discípulos y le pregunta, oiga, escúchenme, ustedes qué han escuchado, qué han dicho los hombres que soy. Y uno les dice, mira Señor, yo he escuchado que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas que resucitó, que tú eres fulano, que tú eres esto. Y Pedro en el verso 16 hace una declaración poderosa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Vemos a un Pedro con más fe, con una palabra, ya un Pedro moviéndose en la palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Es que Pedro ya había visto los milagros de Jesús. Pedro ya había visto cómo había multiplicado el pan y los peces. Pedro había visto cómo andaba sobre el mar. Ya Pedro conocía a Jesús de alguna manera. Y hace esta gran declaración de una manera tan maravillosa. Y el Señor comienza a decirle a sus discípulos, mira, es necesario, discípulos míos, que yo soy el Cristo. No se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. Pero es necesario que yo vaya a Jerusalén, yo voy a padecer, voy a morir y voy a ¿qué? A resucitar. Y Pedro, que esperaba a un Mesías guerrero como el rey David, que viniera a pelear por el pueblo en guerra, lo llama aparte, le dice, ven Señor, así muy privadamente, ven Señor. No, ¿cómo va a ser eso, Señor? No, que tal no te acontezca. No. Y el Señor le da una palabra fuerte a Pedro. En el verso 23 del capítulo 16 de Mateo le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Después de que el Señor le da una declaración y le había dicho, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo dice unos versículos antes. Aquí el Señor le dice, mira Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Lo llama como Satanás. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tú no estás viendo lo que Dios quiere hacer. Tú estás poniendo la mirada en lo terrenal. ¿No nos pasa a veces lo de Pedro? Ponemos la mirada en lo terrenal, en lo material, y Pedro pasa a convertirse en una piedra de tropiezo en ese momento. Pedro se convierte en una piedra de tropiezo en ese momento, pero aún ahí Dios no lo desecha. El Señor no lo desecha. En medio de sus dudas, de sus miedos, de sus situaciones, Él no lo desecha. Y en el capítulo 17 vamos a ver a un Pedro que el Señor le permite estar junto con Jacobo y Juan en lo que llamamos el monte de la transfiguración. Porque a pesar de que el Señor sabía quién era Pedro, de las dudas de Pedro, de los temores de Pedro, de todo lo que Dios estaba permitiéndole vivir, aún ahí Él no lo desechó. ¿Sabe, mi hermano? Dios no nos desecha. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestros errores, tal vez a veces la falta de fe, a veces hasta siendo piedras de tropiezo. Porque a veces nos convertimos sin darnos cuenta de eso. Aún ahí Dios nos sigue llamando para decir, oye, yo te escogí. Yo pagué un precio de sangre por ti.
porque te amo. Quiero mostrar mi gloria a través de ti. Aunque dudes de lo que eres, aunque tengas temores y dudas, yo quiero fortalecer tu fe para glorificarme en tu vida. El Señor se muestra allí, lo llama aparte junto con Jacobo y Juan, y dice que allí en el monte de la transfiguración se habla así, porque allí el Señor aparece con Moisés y Elías. Y se transforma, hay una transformación sobrenatural, y dice que una nube, y había una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y fíjese la experiencia que el Señor le permite tener a Pedro para que vea que su gloria, para que se dé cuenta que Él es el Hijo de Dios. No es solo un profeta. Que esas palabras que Él ya había dicho eran una realidad, eran una verdad. Que había un propósito en su vida. Lucas capítulo 22, verso 32. Vamos a seguir analizando a Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 32, el Señor Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje, verso 32, dice: pero yo he rogado por ti en oración, Pedro, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mire, mi hermano, cada parte de nuestra historia no es en vano, no es perdido delante del Señor. Aún los momentos de duda, aún los momentos de fracaso, aún los momentos de temor, aún los momentos de incertidumbre donde nuestra fe mengua, aún esas partes de nuestra historia son parte fundamental para glorificar el nombre de Dios. Porque de ahí nos ha levantado el Señor, de ahí nos ha levantado para glorificar su nombre. Aún en medio de esos momentos Él nos ha sostenido. Aún en medio de esos momentos Él nos ha vivificado. Él nos ha dado vida. Aún en estos momentos. El Señor le dice a Pedro que iba a pasar por un momento. El enemigo lo había pedido. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, busca la manera de matar tu fe, de que tu fe se apague, mi hermano. Esa es una de las razones por las cuales él ataca, porque tú y yo podemos incluso venir a la iglesia y no tener fe. No tener fe. Hoy muchas congregaciones se llenan de gente que va, que asiste, que escucha, pero que no tienen fe. Les falta fe. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, para que tu fe te sostenga, para que puedas permanecer. ¿Y qué era lo que venía? Pedro iba a negar al maestro. Pedro iba a negar al maestro. En Mateo capítulo 26, verso 74, vemos este pasaje, como Pedro niega a Jesús. Después de que Jesús es llevado preso, Él lo sigue de lejos y lo niega no una ni dos, sino 3 veces. Pero en el verso 24 dice que finalmente Él maldijo e injurió, de tal manera que dijo: yo no conozco a ese hombre. Y después de eso Pedro termina llorando amargamente por haber negado al maestro, porque el Señor se lo había dicho. Cuando el Señor le había dicho a sus discípulos: yo voy a ir a la cruz, voy a morir, Él dice: no. Si es necesario contigo, yo voy hasta la muerte. Pero aquí vemos a un Pedro cobarde que había huido, porque quería actuar conforme a su propia voluntad. Conforme a su propia voluntad. Estaba listo con su espada para defender al maestro, pero no tenía la visión de lo que Dios quería hacer. Termina negando al maestro
Y finalmente, después de que lo crucifican, Pedro vuelve a pescar peces. Pedro vuelve a pescar peces. Pedro tuvo una historia de aprendizaje en medio de la duda, de la falta de fe y del fracaso, pero aún así el Señor nunca lo desechó. ¿Sabía el Señor Jesús que Pedro lo iba a negar? Sí, se lo dijo. ¿Sabía el Señor Jesús que Pedro se iba a hundir en medio del mar porque le faltaba fe? Sí, él lo sabía. Sabía que la fe de Pedro era tan poca que dice, yo voy a rogar, rogué a ti, vas a pasar por un momento difícil. El enemigo te va a zarandear como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que puedas permanecer. Y cuando pase ese momento, cuando te arrepientas y vuelvas, vas a ser tú quien confortes, quien levante a quién, a tus hermanos. Mis amados, cuando nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos un testimonio para contar. Tenemos una palabra para confortar a otros. Tenemos una palabra para bendecir a otros. Porque cuando vemos la gloria de Dios en nuestra vida, nuestra fe se fortalece. Y podemos darle una palabra a otros para fortalecer su fe. Y esto fue lo que el Señor Jesús le permitió a Pedro, que pasara por momentos de duda, que pasara por momentos de temor, que incluso en un momento dado fuera una piedra de tropiezo. Pero todo buscando fortalecer su fe. Porque había un llamado en él, había un propósito en él. Y después de que todo esto pasara, entonces Pedro iba a ser quien iba a fortalecer a sus hermanos. Él iba a fortalecer a sus hermanos. Y finalmente en Juan capítulo 21, versos 15 al 19, Pedro vuelve a ver el milagro de una pesca extraordinaria. El Señor Jesús se aparece ya resucitado, pero ellos no lo reconocen. Y Pedro estaba de vuelta otra vez pescando peces. No pescando hombres, pescando peces. Y Pedro allí, mientras pescaba, el Señor se acerca y no lo reconocen y le dicen, ¿ustedes ya pescaron? ¿Han pescado algo? Y él dice, no. Y el Señor le dice que lancen la red, la lanzan. Y algo extraordinario acontece. Y si mal no recuerdo, dice que era tal la cantidad de peces, pero era tan sorprendente porque hasta los cuentan. Dice que eran como 153 peces y aún así la red no se rompía. O sea, el milagro estaba en, wow, la red no se rompía. Y ahí caen en cuenta que era el maestro. Ahí caen en cuenta que era el maestro y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice que sí, que lo ama. Y le dice, apacienta mis corderos. Y luego vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y una tercera vez, Pedro le dice, el Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué he querido que miremos la historia de Pedro, mi hermano? Porque a veces vemos la gloria de los hombres, pero detrás de cada hombre, cada mujer que se mueve en el poder del Espíritu Santo, hay una historia de lucha, hay una historia a veces de duda, hay una historia a veces de temor, a veces de fracaso, como le pasó a Pedro. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la palabra pasaron por momentos de dificultad, por momentos de debilidad, por momentos de temor, por momentos de duda, por momentos de fracaso, y no eran tan diferentes a nosotros. No eran diferentes a nosotros. Porque muchas veces tú y yo hemos pasado por momentos de debilidad, de cansancio.
Muchas veces hemos pasado por momentos de duda, donde nuestra fe ha sido sacudida y mengua, donde a veces no queremos ni orar ni leer la palabra, es que no entiendo, Señor, lo que está pasando, y comenzamos a desfallecer, pero ahí está su mano, su diestra de poder sosteniéndonos, mi hermano. Por eso es que estamos aquí, porque hasta aquí Él nos ha sostenido. Usted dice amén. Hasta aquí Él es el que nos ha dado fuerzas, Él es el que nos ha dado vida, es Él, mi hermano. Por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso le cantamos y exaltamos su nombre, porque hasta aquí Él nos ha sostenido. Y cuántas historias, al igual que Pedro, podemos contar nosotros de que hemos visto la gloria de Dios sosteniéndonos, vivificándonos, levantándonos, restaurándonos. Muchos testimonios tenemos de la gloria de Dios en nuestra vida, ¿o no? Muchos testimonios que Dios ha permitido que pasemos, muchas cosas que Dios ha permitido que vivamos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para que permanezcamos en Él y podamos glorificar su nombre y bendecir a otros. ¿Qué tienes hoy para dar? ¿Cuántas historias, cuántos testimonios tú y yo podemos contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y otros necesitan escucharlo. Otros necesitan ver la gloria de Dios. Y déjame decirte en esta mañana, ¿a través de quién se va a mostrar la gloria de Dios? A través de nosotros, iglesia. Escúchame, somos nosotros. Tú y yo somos los llamados para que la gloria de Dios se manifieste. Dios le permitió a Pedro vivir a su lado. Porque estamos hablando de un Pedro que ya andaba con el maestro, caminaba con el maestro, escuchaba al maestro, pero aunque había visto los milagros, aunque había escuchado al maestro, había poca fe en él. Hubo temor, hubo duda, pero de ahí el Señor, ¿qué? Lo levanta. De ahí el Señor lo toma y le dice, tú eres a quien yo llamé, yo escogí. Mi hermano, tú y yo estamos aquí por un propósito. Si cumplimos o no con ese propósito, tendremos que darle cuentas a Dios, pero Dios nos llamó a todos para mostrar su gloria y su poder. ¿Qué tenemos para dar? ¿Cuántos testimonios en tu vida haya guardados? Porque ni siquiera los hemos testificado aquí públicamente. Pero cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida donde se ha glorificado y tal vez nadie más lo sabe porque te lo ha guardado para ti. Yo he escuchado a mucha gente que dice, uy, yo he visto la gloria de Dios en esto. ¿Y dónde has testificado? ¿A alguien le has testificado? Testifica, mi hermano. Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifica lo que Dios ha hecho por ti. Porque otros necesitan escuchar que ese Dios todopoderoso vive y reina, es real, es verdad. Otros necesitan escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros somos los llamados a ser testigos del poder de Dios. Nosotros, mi hermano. Así que cada vez que estés pasando por una prueba, por un momento difícil, cada vez que venga el temor a golpear a la puerta de tu corazón, la duda, la incertidumbre, el cansancio, recuerda que Pedro, al igual que tú, también vivió esos momentos, pero de ahí el Señor lo levantó para glorificarse en él. Sea cual sea la situación que nosotros podamos vivir, hermano, de ahí nos levanta el Señor para honra y gloria de su nombre. Usted dice amén. De ahí nos levanta para glorificarle. Al igual que nosotros, Pedro tuvo temores, Pedro tuvo dudas, pero el propósito de Dios no se determinó por las dudas, por los temores, por la incertidumbre, por la falta de fe de Pedro. Dios no busca hombres y mujeres que simplemente vengan y escuchen palabras, sino que tengan un corazón dispuesto. Señor, yo quiero servirte. Tal vez nos falta saber, Señor, dame sabiduría.
Dame entendimiento, pero yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte. Yo quiero ser testigo de tu poder y de tu gloria. ¿Qué ha hecho Dios contigo, mi hermano? ¿Cuántas historias y cuántos testimonios tú y yo podemos contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué tenemos? Eso. Pedro tenía una historia de lucha. Pedro tenía una historia de dudas. Pedro tenía una historia marcada por situaciones que había vivido aún al lado del maestro. Pero ahora vemos a un Pedro que glorificó el nombre de Dios porque fortaleció su fe, porque se llenó del Espíritu Santo y su vida cambió completamente para darle gloria a Dios. ¿Ahora era un Pedro perfecto? No era un Pedro perfecto, pero era un Pedro en el cual Dios se glorificaba. ¿Qué tienes hoy para dar? Hoy, ¿qué tienes para dar a tu familia, a tus hijos, en tu entorno, la gente que está allí afuera, que necesita una palabra, que necesita que estemos ahí presentes, mostrándoles la gloria, el poder y el amor de Dios? Así que, mi amado, no importa cuántas cosas quieran limitarnos, Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama y nos ha escogido para alabanza y gloria de su nombre. Solo necesitamos disponer nuestro corazón. Colócate en pie y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a presentar una vez más nuestras vidas delante de Dios. Porque al igual que Pedro, no somos perfectos. Y Dios no se escogió porque fueras perfecto, no, Él te escogió porque Él sabe lo que ha depositado en ti para glorificar su nombre. Nos estamos perfeccionando, sí, como la luz de la aurora. Nos estamos perfeccionando día tras día en Él. Y estamos aquí estudiando y meditando su palabra para eso, para perfeccionarnos, para vencer, para fortalecer nuestra fe y glorificar a ese Dios todopoderoso. Amén. Así que cierren sus ojos conmigo. Dígale, Padre Celestial, aquí estamos. En esta mañana, una vez más, sí, Señor, una vez más reunidos, meditando en tu palabra y reconociendo tu obra en nosotros. Reconociendo tu misericordia y tu amor. Gracias por estar con nosotros.